17 de noviembre nosotros nos vamos a sumar a la celebración de estos 214 años de la fundación de nuestro pueblo, y lo vamos a hacer con músicos de Curuzú, en su gran mayoría, y ellos nos van a contar historias de este pueblo. Y como todo pueblo tiene sus personajes, esos duendes que andan por la ciudad, recorren sus barrios, juegan con los niños, y muchos de ellos son o eran hombres ya de edad, ¿no? Adultos. Y hubo uno que lo conocimos todo y lo tratamos todo y lo queríamos todo, lo amábamos. Y él también nos amaba, nos cuidaba, nos alegraba la vida con sus travesuras, porque era un niño. Era un hombre que no, para mantener su inocencia de niño, no quiso crecer, se negó a crecer y quedó en aquella edad de la infancia, ¿no? Y era un niño. Tendría 70 años, pero era un niño. Él se llamaba Máximo Daniel Ponce. Ya se nos fue, lamentablemente. Y todos lo conocíamos como Marra, querido Marrita. Dos músicos cruzucuateños como Antonio Tarragorros y Gerardo Yayo Cáceres inmortalizaron esta leyenda, la historia de este duende de Curuzú, Marra. Ellos compusieron con su nombre esta hermosa canción que nos dice Yayo Cáceres.